Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 1. Salmo 1. ¿Todos tenemos los móviles apagados? ¿Sí? ¿Todos? ¿Seguro? ¿Hay alguno que no lo tenga apagado? A ver, levante la mano. Todos apagados, ya todos hemos ido al baño, ya todos dimos los paseitos, porque la alabanza esto es un paseo, un desfile de modelos, para adelante, para atrás, para adelante, hablo con este, hablo con el otro, y ya estamos todos sentados, ¿verdad? Ya vamos a respetar ahora sí las cosas del Señor, la palabra de Dios, nadie va a salir, nadie va a entrar, nadie va a hacer, ¿sí? ¿Ok? ¿Está todo? Amén. El Salmo 1 dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque nos gozamos, nos deleitamos en ella. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, todas las sanidades, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén, amén, amén y amén. ¿Cuántos habían leído ya este Salmo 1? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos se lo saben de memoria? Adelina, Diego, Carmen, Diana con sí, con sa, hasta el versículo 3. Después le falta ahora Doña Hilda, qué hermoso también que se lo sabe. Este es el primer salmo que mi mujer se aprendió de memoria. Cuando era una niña en la escuela dominical, algún profesor, alguna profesora le dijo: hoy hay que aprenderse el Salmo 1. Durante toda la semana tienen que aprenderse el Salmo 1. Y mi mujer cuando era una niña se lo aprendió y hasta el día de hoy tú le puedes decir: Damaris, ¿cómo es el Salmo 1? Y ella te lo recita de principio a fin porque fue instruida en el camino y ahora que ha crecido no se aparta de él. Me gustaría hablarte por un rato acerca de este salmo. No sé si Dios nos llevará a otros domingos a hablar de otros salmos, pero considero que hoy nos toca hablar del Salmo número 1. Pero antes de entrar en materia me gustaría aclarar qué son los salmos. ¿Qué son los salmos? Los salmos son alabanzas. De hecho, la palabra salmos en hebreo, que es Tehillim, significa literalmente alabanzas. Son alabanzas escritas por diferentes personas. Porque el libro de los salmos tiene algunas particularidades que lo diferencia del resto. Como por ejemplo, que es el libro con más diferencia de mayor cantidad de capítulos. Tiene 150 capítulos. En el libro de los Salmos encontramos el capítulo más corto de toda la Biblia, que es el Salmo 117, y el más largo de toda la Biblia, que es el Salmo 119. Siempre que cito este salmo me recuerdo de Nazaret, no sé si tú recuerdas cuando fuiste a un retiro, y ella vino encendida en el poder del Espíritu Santo en la furgoneta, y le digo: wow, con ese fuego, Nazaret, ¿qué dice el Salmo 119? Y digo, no sé, digo, a ver, léelo, a ver qué dice, y empieza, y dice, pero esto no se acaba. Digo, estás encendida en el fuego, pero te falta un poquito todavía conocer. Tuve como 5 minutos y me dijo: Alberto, esto no se acaba. Y tiene también otra particularidad, que es que tiene diferentes autores. Todos los demás libros de la Biblia tienen un solo autor, salvo Proverbios también, pero todos tienen un solo autor, salvo los Salmos. Los Salmos, de los 150 se le atribuye 73 al rey David, unos 11 o 12 a un tal Asaf. De ahí en tu Biblia, seguramente si tienes la Reina Valera 60, te vas a dar cuenta que antes del Salmo pone Salmo de David, Salmo de Asaf, Salmo de los hijos de Coré, Salmo de Moisés. Hay diferentes tipos de salmos, diferentes tipos de autores de salmos. Está, por ejemplo, también Moisés, y hay unos 35 salmos que son desconocidos. No se sabe exactamente de quién escribió ese salmo. Son alabanzas que podrían ser históricas, doctrinales, de súplica, de agradecimiento. Y este Salmo 1 se le atribuye, aunque no se pueda afirmar al 100%, pero prácticamente sí, se le atribuye al rey David. Su autor es el rey David.
El Salmo 1 es uno de los más importantes, no solamente porque se encuentra en el primer lugar, es el primero de los 150, sino que además este salmo nos va a introducir por completo en todos los demás. Yo diría incluso que si tú no te lees el Salmo 1, quizá no es que no vayas a entender el resto de los salmos, porque sí lo vas a entender, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y hace como ella quiere, pero quizá si no lees este salmo y no lo entiendes, vas como a cojear en este sentido. Es como cuando tú ves una película y la empiezas a ver en el minuto 15, en el minuto 20, puede ser que pilles el hilo, puede ser que la entiendas, pero vas a estar, que algunos detalles te has perdido porque no has leído el principio. Entonces el Salmo 1 es la introducción, de hecho incluso algunos dicen que es el resumen de los 150 salmos restantes. Incluso los entendidos, los teólogos denominan este salmo como el Salmo de los Salmos, queriendo decir que hay muchos salmos, pero este es el más importante. Al igual que hay muchos cantares, pero hay un cantar de los cantares. Hay un cántico, sobre todo cántico, que es el libro que está en la palabra del Señor. Este salmo tiene la intención de marcar una diferencia entre el justo y el injusto. Y aquí sí quiero que entiendan todo esto. Este salmo es un salmo que se conoce como de contraste. Un salmo donde el salmista o donde el Espíritu Santo inspira al salmista, en este caso a David, para que deje plasmado un contraste que hay entre el que teme a Dios y el que no lo teme. Entre el pecador y el justo. Entre el que hace el bien y el que hace el mal. ¿Y por qué el primer salmo Dios quiere dedicarlo a esto? A este contraste. Porque sucede que muchas veces podríamos pensar que no hay diferencia entre el justo y el injusto. Podríamos ser engañados totalmente pensando que no hay diferencia entre aquellos que intentamos caminar decentemente, con orden, correctamente delante de nuestro Dios y aquellos que viven su vida como bien le parece y como bien le da la gana. Y parece que no hay diferencia alguna, salvo que nosotros nos congregamos y nada más, parece que no hay diferencia. Y entonces David quiere dejar esto claro, que no, eso no es así, hay una gran diferencia. Créanme que hay una gran diferencia. En los tiempos del profeta Malaquías este es el pensamiento que se tenía. Los servidores que lo vimos hace una semana o dos saben de qué estamos hablando, esa palabra que 15 minutos antes de los cultos compartimos. Vemos como en los tiempos de Malaquías, de este profeta que a este hombre le tocó ministrar, parece como que ahí decían lo mismo. Bueno, ¿y de qué sirve tanto servir al Señor? ¿Qué más da? ¿De qué sirve esto? Si al final como Dios es tan bueno, como Dios es tan misericordioso, al final todos seremos salvos. Al final todos los caminos llevan a Roma, llevan al cielo. Al final todos los dioses son los mismos. Dios es bueno, al final estaremos todos en el cielo. Ese pensamiento lo tenía Malaquías o la generación de Malaquías, y ese pensamiento lo tienen hoy aquí algunos. ¿Qué más da? Tampoco hay que ser tan radical, me dijo una vez uno. Yo llevo mi vida y el domingo vengo a la iglesia como para aliviar la conciencia. Y Malaquías, que es un profeta, que habla inspirado por el Señor, que sabe lo que está diciendo, dice en Malaquías capítulo 3, versículo 18, entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy en día parece que no hay diferencia. Hoy en día incluso parece que nosotros vamos perdiendo los que servimos a Dios, porque no tenemos tiempo, porque gastamos mucho de nuestros recursos en la obra de Dios, porque aparentemente nos privamos de muchos deleites y placeres, y parece como que incluso vamos perdiendo en esta vida. Pero el Espíritu Santo a través de Malaquías dice, un día volveréis atrás y se va a notar una clara diferencia entre aquel que sirve a Dios y el que no le sirve. Entre aquel justo y aquel malo. Un día vamos a ver una clara diferencia entre aquel que decidió servir a Dios y el que decidió servirse a sí mismo y vivir la vida loca. Entre aquel que es justo delante de Dios y del que es malo. Y este Salmo 1 marca el camino y el final del camino que toda persona puede tomar. Caminar con orden delante de Dios o caminar como a mí bien me dé la gana. Esos son los dos caminos que podemos tomar como personas. El Salmo número 1 comienza con 3 bienaventuranzas. Dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este salmo comienza con lo que todos queremos, que es la bendición de Dios. Este salmo comienza con esa palabra que todos corremos tras ella, que es la bienaventuranza divina, la bendición de Dios. Y aquí Dios está diciendo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, es la primera bienaventuranza.
Bendito es aquel que no sigue consejos mundanos. Bendito es aquel que escucha consejos decentes, consejos con principios y con valores. Y la pregunta sería entonces, ¿a quién le pides consejos tú? ¿Quién es tu consejero? Si es que tienes. ¿A quién le pides consejos? A la hora de tomar una decisión, ¿a dónde acudes? Si es que acudes a alguien, porque hoy en día nos valemos por nosotros mismos, como dice la Biblia, somos sabios en nuestra propia opinión. Sin embargo, la Biblia de principio a fin nos habla de que tenemos que pedir consejos. Tanto es así que el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 14, dice que en la multitud de consejeros hay seguridad. Otras versiones dicen, en la multitud de consejeros está la victoria. Cuando nosotros pedimos consejos, tenemos seguridad y tenemos victoria, porque nosotros necesitamos consejeros en nuestro entorno. ¿Tú eres de los que pides consejo antes de tomar una decisión? ¿O eres de los que te crees sabio en tu propia opinión y crees que tus decisiones son siempre las correctas? Para tomar esta decisión que le hemos comunicado en esta tarde, créeme que Damaris y yo tenemos totalmente autoridad para poder haberlo hecho y punto. Pero no somos así. Nosotros lo primero que hicimos fue consultar con nuestro pastor. Mira, tenemos un varón allí que quiero que conozcas. Y le dije y les presenté y le dije, ¿qué opinas, Manolo? Pastor Manolo, ¿qué opinas? Y dice, me parece estupendo. Digo, wow, qué bueno. Y hablé con Mélida, con la anciana de la iglesia. Digo, Mélida, mira, tenemos pensado esto. Nos gustaría nombrar a este hombre como pastor. ¿Qué opinas, Mélida? Wow, perfecto. Hablamos con Zapata también. Zapata, ¿qué opinas? ¿Te gusta la idea? Maravilloso, está de maravilla. Me reuní con los pastores Miguel Ángel y Paquita en Puerto y le dije, pastores, mira que me gustaría hacer esto y esto con Rey. Maravilloso, mucho has tardado. Y entonces cuando ya todos me dijeron eso, yo digo, tengo una seguridad, esto viene de Dios. Indudablemente de lo que me hubieran dicho, yo estaba convencido que venía de Dios. Pero cuando uno toma decisiones basado en consejos sabios, hay seguridad, hay victoria. Pero claro, ¿a quién nosotros le pedimos consejo? Eso es una buena pregunta. No voy a hablar mucho de esto para no perder tiempo, porque ya hace unos cuantos meses atrás, o un año, no recuerdo ahora, hablamos de este tema, tuvimos una enseñanza, una predicación que titulamos Consejeros o Consejos o algo así, donde hablamos de este caso, de un rey llamado Roboam, no sé si alguno recuerda lo que enseñamos, de un rey llamado Roboam, que es el hijo de Salomón, que cuando Salomón muere, él accede al trono. Claro, Roboam, como siempre digo, es un hijo de papá, él es un niño mimado, él se ha criado siempre en una cuna de oro, como diríamos, es el hijo del rey David, es el hijo del sabio y multimegamillonario Salomón. ¿Qué le puede faltar a este muchacho? Este no sabe lo que es pasar hambre, no sabe lo que es trabajar. Y entonces cuando papá muere, pues entonces él tiene que entrar al trono. Y eso es un trono que Salomón, como si no me equivoco, Damaris lo explicaba la semana pasada, había crecido en gran manera con una particularidad única que tiene Salomón, que es no usar la guerra. Salomón es el único rey de Israel que no acudió a las guerras, que no usó un arma, solo usó el diálogo, la política, como lo conocemos, para hacer crecer su trono. Reyes de otras ciudades venían a contemplar la riqueza, la reina de Saba y otros tantos venían a ver si era cierto lo que se decía de él. Y con todo este panorama, con un reino creciente y poderoso, muere y Roboam, su hijo, accede al trono. Cuando él llega, el pueblo le dice, mire rey, nosotros le vamos a reconocer como rey, pero por favor, tu padre nos ha fundido a impuestos. Todo lo que hay aquí es gracias a la sabiduría que Dios le ha dado, pero también al alto precio, dicen ellos, que hemos tenido que pagar. Yo creo que el reino está establecido, dice el pueblo, así que por favor te pedimos que reduzcan los impuestos. Roboam, como no tiene ni idea qué hacer, por lo menos dentro de su necedad, se le enciende una bombilla y dice, voy a pedir consejo. Y se va a los sabios, a los ancianos de ahí de Israel y les dice, mira que el pueblo me ha dicho que le baje los impuestos. Y entonces los ancianos le dicen, Roboam, hazle caso al pueblo, porque si les haces caso, te van a servir con alegría. Nuestro consejo, Roboam, es que bajen los impuestos. Ah, está bien, dice él. Pero aún así él decide preguntarle a sus amigos de crianza, dice la Biblia, a los coleguitas, a los que no tenían ni idea de nada, a esos que no tienen ni temor de Dios. Oye, mira que ahora que soy rey, el pueblo me ha dicho. ¿Cómo que el pueblo te ha dicho? Pero ¿y quién se cree el pueblo? Si tú eres el rey, tú tienes que enseñar que tú mandas, no te dejes humillar, Roboam. Es más, ¿sabe lo que le tienes que decir? Así le dicen. ¿Sabe lo que le tienes que decir al pueblo? Que si mi padre se lo fundió a impuestos, yo los voy a duplicar. ¿En serio? Dice Roboam, ¿en serio? Así que Roboam, siguiendo el consejo necio,
decide no solamente quitar impuestos al pueblo, sino incrementarlos. Lógicamente eso crea una división en todo el país, una rotura. A partir de ahí el reino de Israel se rompe en dos y a partir de ahí tú empiezas a leer en la Biblia el reino del sur, el reino del norte, el reino de Judá, el reino de Israel, dos reinos separados porque hay como una especie de moción de censura, un desastre total solo por seguir un mal consejo. Una mala decisión nos puede arruinar la vida. Por eso necesitamos consejeros sabios a nuestro alrededor y no consejeros malos. Por eso el Espíritu Santo le dice a David, escribe esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bendecida es la persona que sigue consejo de sabios. Pero ¿sabes quién debe ser nuestro mayor y nuestro mejor consejero? Está bien que busquemos personas sabias, maduras, pastores, hermanos, que nos aconsejen. Pero ¿saben quién es nuestro mayor consejero? La Biblia dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Jesús es nuestro admirable consejero. Jesús y su palabra tiene que ser nuestros mayores consejeros. Si tú estás a punto de tomar una decisión, está bien que preguntes a los ancianos, a las personas sabias, pero sobre todo pregúntate, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice el admirable consejero de este asunto? No, la Biblia condena lo que vas a hacer. Sí, pero es que si lo hago, puedo lograr hacer esto, puedo llegar a lo otro. Mi consejo es, sigue el consejo de la palabra de Dios. Siempre, porque Él es el admirable consejero. La segunda bienaventuranza que encontramos, dice el versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquí no me voy a detener mucho tampoco porque quiero seguir avanzando. Ya hemos hablado bastante del pecado. Pero hay una bendición para todo aquel que lucha contra el pecado. Hay una bienaventuranza para todo aquel que está luchando por mantenerse santo delante de Dios. Para aquel hombre, para aquella mujer, para aquellos jóvenes que están sufriendo, ¿por qué no decirlo? Por ser santos. Porque se sufre cuando tú entras en un estado de santidad. La carne se rebela y quieres hacer cosas y sabes que no puedes, pero los deleites, los placeres, la concupiscencia se quiere manifestar. Pero dice el Espíritu Santo a través de David, bienaventurado el que no anda con los pecadores, el que no está en camino de pecadores. Hay una bendición cuando tú decides poner tu vida en orden. Cuando tú decides caminar correctamente delante de Dios, hay una gran bendición. Y la tercera bendición que encontramos en este primer versículo dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Sabe lo que significa escarnio, escarnecedor? Escarnecedores significa burladores, los que cometen burla. Y dice Dios, bienaventurado el que no es un escarnecedor. La burla es avergonzar a otra persona, hacerla sentir mal, desplazarla. Ya sea por un defecto físico, por una cualidad física, ya sea por un acto del pasado, ya sea por lo que quiera que sea. Y a veces nosotros disfrazamos la burla de broma y nos metemos con quien sea, con Carmen, y ella se ofende. No, pero Carmen entiende que es una broma. Chica, es que te ofendes de nada. No, pero es que nosotros no determinamos si es burla o es escarnio. Lo determina la persona que lo recibe. A veces nosotros hacemos bromas, hacemos burlas, pensando que la persona se va a reír y la persona es dañada en su corazón. Yo recuerdo hace muchos años atrás, mi mujer decía una palabra que a mí me entraba la risa porque no estaba bien dicha, pero ella de niña lo decía, no lo voy a decir porque algunos de ustedes son muy burladores, muy escarnecedores y luego se la van a decir. Y entonces yo, de burla, ustedes me conocen, yo soy un poco bromista, me gusta, a mí me gusta más una guasa que otra cosa. Y entonces yo me reía, jaja, y la escribía incluso la palabra, y a veces Damaris me decía, no hagas eso porque no me gusta. No, pero Damaris, que es una burla, que es una broma, le decía yo. No, tampoco es para tanto, es una broma. Hasta que se lo dije, se lo hacía varias veces, incluso alguna vez públicamente. Y ya un día, media cobajada a los ojos, me dijo, Alberto, es que eso me hace daño. Y ahí entendí que eso no era una broma, era un escarnio que yo estaba haciendo con ella. Cuando tu broma daña a otro, no es una broma, es un escarnio. Cuando tu broma hace llorar a otro, no es una broma, es un escarnio. Cuando tu broma aísla, separa, aleja a otro, no es una broma, es un escarnio que estás haciendo con esa persona.
Entre la juventud se ha cambiado esta palabra de escarnio por bullying. Y hoy es normal encontrar en todos los institutos bullying. Nuestros hijos parece que no los corregimos cuando hacen bullying a otros. El otro día cuando mi hija fue al parque, estaba jugando con unas niñas que tenían 7 años y la empiezan a empujar. Yo le dije, Damari, vete tú porque si voy yo. Vete tú. Ya te pasará ya cuando vaya creciendo esta hermosura y alguno se meta con ella. Tú verás, esa sonrisita te vas a convertir ahí. Digo, vete tú porque si voy yo. Y entonces cuando va, Damari le dice, oye, pero ¿cómo se meten con mi hija, hombre, que tiene 2 años? ¿Cómo le dicen eso? Y no sé qué. Y a ti te gustaría, le dice Damari, porque las niñas no se achantaron, ellas se crecieron. Pero a ti te gustaría, le dice Damari, que yo, porque soy mayor que tú, como que te amedrente. Le dice, no te equivoques. A mí no me hacen bullying, yo hago bullying, dice esa chica. Una niña de 6, 7 años. Y bullying. Solo por los pelos. Bullying, le haces bullying a mi hija. Pero hoy es normal eso. Y la Biblia condena fuertemente el escarnio, el que menosprecies a otra persona. La burla, enseña la palabra de Dios, procede de la concupiscencia, de las pasiones de la carne. Pedro, cuando escribe su segunda carta, en el capítulo 3, versículo 3, dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? ¿Qué van a venir? Burladores andando según sus propias concupiscencias. Si eres de los que haces escarnio a otros, arrepiéntete cuanto antes. Si eres de los que estás haciendo llorar a otros por tus guasas, por tus bromas, pídele perdón cuanto antes al Señor y abandona esa conducta. Y si conoces que alguien lo está haciendo, si es tu hijo quien lo está haciendo, si es tu hermano, si es tu padre, si es quien quiera que sea que lo está haciendo, intenta corregir esa conducta, aunque la Biblia dice que es muy difícil de corregir. En Proverbios capítulo 9, versículo 7 dice que el corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. Porque así es el burlador, se piensa que todo es una broma en esta vida. Hay gente que no se toma las cosas en serio, hay gente que a veces, una vez, estaba yo intentando llamar la atención a alguien y me dice, Dios, no te rías que te lo estoy diciendo en serio. Dios, no te rías, no me gusta lo que estás haciendo en la iglesia. Dios, no te rías, a la próxima te echo. Hay gente que todo se lo toma a guasa. Y a veces decimos, mira, por favor, respeta mientras está la predicación. Uno con el móvil, el otro comiendo caramelos, el otro haciendo, el otro no sé qué. Respeta, hombre, así que uno se levanta, uno se va, uno habla y se pone a hablar. Hay gente que todo se lo toma a guasa, que esto le da lo mismo. Cuidado, porque eso procede de las pasiones de la carne. Qué feo es ver a gente haciendo escarnio a otras personas. Qué feo es que con tu supuesta broma estés dañando el corazón de otra persona. Si te das cuenta, el camino del malo siempre va creciendo, siempre, el camino del malo va aumentando. Aún los cristianos, cuando se van apartando del Señor, no es que a veces nosotros usamos la expresión, ¿te enteraste que fulano cayó en pecado? Y dice, ¿cayó en pecado? ¿En serio? Y parece como que es un tropiezo que tuvo, se cayó y pecó. No, eso no sucede así. Tú te has enterado de esa manera, pero empezó por aquí, fue subiendo, hasta que eso salió a la luz. Si te das cuenta, David dice en el Salmo que primero anda en consejo de malos, luego está en camino de pecadores, luego se sienta en silla de escarnecedores. Andar, estar, sentarse. Andar habla de algo casual, de algo que te encuentras en el camino, algo que quizá ni siquiera has buscado, algo ni siquiera que es intencionado, y de repente te encuentras con algo, algún pecado, lo que quiera que sea, tuviste un momento de tentación, caíste y andando caíste. Es algo casual, pero el siguiente paso, si sigues en eso y no te apartas, dice estuvo en camino de pecadores. Ya es un estado de estar, ya permaneces ahí, ya estás ahí, ya te encuentras en tu hábitat natural con los pecadores, estás en tu salsa, prefieres estar incluso con la gente del mundo que con creyentes, ya estás. Pero el peor paso de todos es el tercero, que dice que es sentarse. Sentarse ya habla ya de que es tu estilo de vida, de que ya es así como estás viviendo, de que ya te has entregado a tal placer en este mundo que ya estás sentado totalmente en el pecado. Después de decirnos las 3 cualidades que no debe tener una persona para poder ser bendecida, recuerda no andar con malos, no estar con pecadores, no sentarse con escarnecedores, el rey David nos va a dar 2 cualidades que sí que tenemos que tener como creyentes. Dice el versículo 2,
sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nosotros deberíamos deleitarnos en la palabra de Dios, y no solamente deleitarnos, sino meditar en ella día y noche. Me gustaría hacerte una pregunta: ¿tú te deleitas en la palabra de Dios? Gloria a Dios por Carmen Zapata, que es la única que encuentra placer leyendo la Biblia. ¿Y los demás? ¿Nos deleitamos? Porque la Biblia dice que tenemos que deleitarnos en la palabra de Dios. Deleitar es encontrar deseo, es encontrar placer, es tener contentamiento, de lo que nos hablaba Damaris la semana pasada. Una persona que quiere ser bienaventurada por Dios debe encontrar deleite en la palabra de Dios. Y esta palabra deleite, grábatela en la mente, porque tiene que cambiar tu relación que tienes con la palabra de Dios. Desconozco qué relación tienes con la palabra de Dios, pero grábate esta palabra: deleite. Hay 3 tipos de relaciones que podemos tener con la palabra de Dios. La primera es nula. Nula, no leerla. Ni la traigo, ni la leo. La tengo abierta ahí, ¿verdad? Yo la tengo ahí, abierta en el Salmo 90. A veces yo voy a casa cuando voy a trabajar. Ronald y yo nos hemos encontrado ya unos cuantos así. Vas a casa y ves la Biblia. Ah, mira, tú eres cristiano porque tienes la Biblia. Sí, bueno, yo la leo a veces. Y luego ves el estilo de vida que tienes y dices: cierra esa Biblia, muchacho. Estás avergonzando el Evangelio. Cierra esa Biblia, apárcala para allá. Ahí la tienes ahí abierta como un amuleto, como quien tiene una patita de conejo, tiene una herradura. Tienes ahí la Biblia. Cierra esa Biblia, hombre. Que viene una persona como yo, piensa que eres cristiano y ve tu conducta y tú dices: no, apaga y vámonos, hombre. Una de las conductas que podemos tener con la Biblia es nula, no leerla. Y hay una estadística que yo encontré en internet de una fuente muy fiable. La fuente fiable, ¿de dónde la sacaron? No me digas qué, porque a mí no me preguntaron. Pero bueno, esto es de Estados Unidos. Pon la siguiente diapositiva, porfa. ¿La tienes ahí? Mira, ahí está. Tengo que decir que esto es del 2017, no encontré una más actual, pero no sirve igual. Dice que de cada 100 mujeres, 35 leen la Biblia semanalmente. 35, no está mal. Sin embargo, solo 28 hombres leen la Biblia semanalmente. Siempre menos los hombres. ¿Dónde están los guerreros aquí? La estadística dice en el mundo entero que el 70% de la iglesia son mujeres y el 30% son hombres. Pero a mí esa estadística me da tanto lo mismo, me da tanto igual, que no le presto ni importancia. Yo sé que siempre al final, en la iglesia, por alguna razón, Dios se vale más de mujeres que de hombres. Pero eso me da lo mismo. Me da lo mismo como es la estadística del mundo, pero me preocupa la iglesia aquí en Morrojable, precisamente. Donde las mujeres nos llevan la delantera. Es que las hemos perdido, ya no estamos ni en el, como se dice, una expresión en la Fórmula 1, que yo no entiendo, rebufo creo que se llama, que vamos por detrás. No, es que ya lo hemos perdido de vista. Ellas ya van por Costa Calma y nosotros no hemos salido ni de Jandía todavía. Ahí están, que si oraciones de mujeres casadas, que si oraciones de mujeres, que si oraciones de morenas, oraciones de blanquitas, oraciones de rubias, oraciones de pelirrojas, oraciones de todo tipo en las mujeres. ¿Y los hombres? Y te encuentras una mujer que te dice: es que estoy leyendo y me puedes hacer. Jacqueline me hace un montón de preguntas, no le respondo ninguna. Pero de la Biblia me hace un montón de preguntas. Alguna mujer también, ni un hombre me pregunta: oye, ¿qué quiere decir esto? O eso significa o que te la sabes toda o que no lees la Biblia. ¿Dónde están los guerreros que Dios está poniendo en este lugar? A ver, los hombres, levanten la mano. Vamos a ver cuántos hombres hay aquí. Levanten todos los hombres la mano. A ver. Levanta la mano. ¿Cuántos años cumpliste ayer? 14. Ya eres un hombre. Levanta la mano. Bien, ahí. Un aplauso para Breiner, que cumplió 14 años. Ya es un hombre. A ver los hombres. A ver dónde están los hombres. Cantidad de hombres. Rey, cuando convocas oración a los hombres, ¿dónde están? Yo entiendo, y lo decía esta mañana, no es para condenar, no es para juzgar, ni mucho menos, porque entiendo que este sistema del mundo, que cada vez se pone más difícil, nos mete tanta presión a los hombres
que en teoría somos los proveedores de la casa, aunque eso era hace años, porque ya el sistema ya está obligando también a que las mujeres trabajen, porque con un sueldo, bueno, ya ni con 2 se vive, imagínate con 1. Y entiendo la presión que cargamos los hombres, pero que esa presión del trabajo no te aparte de las cosas del Señor. Por favor te pido que seas sabio, que no acabes tus días como los acabó Salomón diciendo: me he dado cuenta que todo es vanidad, que lo mucho que he logrado, que lo mucho que he obtenido, al final todo es vanidad. Que las cosas del mundo nunca te aparten del Señor. Y seguimos y dice, no, ponlo otra vez, porfa, la estadística, porque es muy interesante. Entonces dice que de cada 100 mujeres, 11 la leen mensualmente. Aquí más o menos 100, un poquito más de 100, solo 11 la leen mensualmente. El 33%, para hacer un poco aquí para ir más rápido, el 33% de los creyentes raramente, de vez en cuando, un día se le iluminó la mente y vio la Biblia abierta en el Salmo 90 y dice, a ver qué dice el Salmo 90, ya 3 años abierto en mi casa, raramente. Pero es que lo peor de todo es que dice que el otro 33% no la lee nunca. Hay 33 personas aquí que no leen la Biblia nunca. No, aquí no. Aquí somos del puerto, sí. 33 de... Nos reímos, pero de verdad créeme que es para llorar, ¿eh? ¿Cuántos leen la Biblia todos los días? Todos los días. ¿Cuántos no leen la Biblia todos los días, pero a partir de ahora van a leerla todos los días? ¿A cuántos le da lo mismo leer la Biblia? Entonces, el primer tipo de relación que podemos tener con la palabra de Dios es nula, me da lo mismo. El segundo tipo de relación que podemos tener con la palabra de Dios es leerla por obligación, por disciplina. A los hijos hay que enseñarle esto. Es que no quiero, me da lo mismo, la lees obligado. Es que no me apetece ver más la tele. No, aunque sea obligado, la lees por disciplina. Y leerla, aunque sea por obligación, está bien, porque es una tarea que nos ha sido encomendada. Es como cuando el Señor dijo, bueno, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, arráncatelo hecho de ti, porque es mejor entrar tuerto en el reino de los cielos que con los 2 ojos ser echado en el infierno. Aquí lo importante es no pecar, lo que hagas para no pecar es tu problema, como si te tienes que arrancar el ojo. Aquí lo importante es leer la Biblia, si es obligado me da lo mismo, lo importante es que lo hagas. No es que no me apetece, pero lo tengo que hacer por obligación, maravilloso, hay que hacerlo. Aunque lo hagas obligado, tu espíritu y tu alma están siendo alimentados. En Lucas capítulo 4, versículo 4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de toda palabra de Dios. Lo que sucede es que si lo haces por obligación no vas a tener recompensa. Está bien. Bueno, tienes recompensa, la supervivencia en el Señor, que está siendo alimentado, está bien. Pero no hay recompensa por parte de Dios, no hay bienaventuranza. Miren este versículo qué interesante que Pablo le dice a los corintios. 1 Corintios 9, 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, bueno, la comisión me ha sido encomendada. Da igual porque lo hagas, pero si lo haces de buena voluntad tienes recompensa. Y la tercera relación que podemos tener con la palabra de Dios es deleitarnos en ella. Que eso es lo que Dios espera de nosotros. Deleite en la palabra del Señor. Placer en la palabra del Señor. Este deleite es una referencia al deleite del corazón, a un placer real. Es un placer, es miel a mi paladar. Disfruto mientras la leo. Es un placer que incluso llega a ser una necesidad. Es como cuando Jesús dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Nosotros tendríamos que tener hambre y sed de la palabra de Dios. Estar desesperados, aunque no es la palabra correcta, desesperados por leer la palabra de Dios. Estar desesperados por decir, tengo ganas de llegar a casa y sentarme y a ver cómo termina esta historia, a ver qué pasó con el discípulo que se fue, a ver qué pasa con el rey David, a ver si gana la victoria, a ver si la pierde, a ver qué pasa con Saúl, a ver si le cortan la cabeza y a este, a ver si Salomón hace lo otro. Desesperado por leer la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios? ¿Cuántos se emocionan cuando leen la palabra de Dios? ¿Cuántos han quebrantado alguna vez en la intimidad? Alguna vez, aunque sea, leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos se han emocionado alguna vez mientras leen la palabra de Dios? Claro, eso para el mundo es locura. Y alguien pasa por ahí y dice, ¿pero qué estás haciendo? ¿Estás llorando? ¿Estás leyendo un libro? ¿Y por qué estás llorando, hombre?
Y no lo entienden, hay un quebranto en nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y nosotros tenemos que encontrar el deleite, porque como Pablo dice, vuelvo a leerlo, 1 Corintios 9:17, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Cuando leemos con deleite, cuando leemos de buena voluntad, hay una recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? Bueno, lo primero es el deleite en sí es un placer, es una recompensa. Y lo segundo, que eres bienaventurado. Por eso dice, bienaventurado el varón, que en la ley del Señor está su delicia. ¿Y sabes lo que sucede? Que cuando te deleitas en la palabra del Señor, cuando te gozas cuando la lees, cuando disfrutas, cuando encuentras deseo en la palabra de Dios, eso te lleva a meditar en ella. Dice Salmos 1:1, bienaventurado el varón, versículo 2, que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Nos deleitamos y meditamos. No es lo mismo deleitarse que meditar, porque uno puede meditar en algo que no se deleita. Uno puede estar meditando muchas veces, qué sé yo, en problemas que estamos enfrentando, en cosas del trabajo, en asuntos personales, en asuntos laborales, en infinidad de cosas. Tienes eso en la mente y no te deleitas en eso, lógicamente. ¿Quién se deleita en un problema? Nadie. Pero aquí se está refiriendo a la meditación en la palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Qué es meditar? Porque muchos de ustedes se han ido a la meditación, a dejar la mente en blanco, a hacer cosas extrañas. De hecho, lo único que he podido hacer es poner esta frase porque intenté buscar otra cosa acerca de la meditación y todo me salían personas haciendo muñequitos o cosas que yo no sé qué es eso. Digo, pero es que esto no es meditar. Meditar no es dejar la mente en blanco. Meditar no es desconectar y que salga del mundo astral y las cosas esas que ustedes practican mucho, el yoga, el reiki, el bajar la madre, todas esas cosas que ustedes hacen, eso no es meditar. Eso no es meditar. Eso son cosas raras, extrañas que se hace en el mundo, pero eso no es meditar. Meditar es pensar profundamente, estar concentrados en nuestros pensamientos. Meditar en la palabra de Dios es estar 24 horas con este libro en nuestra cabeza y en nuestra boca. Meditar literalmente lo que significa en el original es musitar. ¿Alguien sabe lo que es musitar, esa palabra? ¿La conocen? Musitar. ¿Y qué es eso? Bueno, eso lo haces tú mucho, musitar. Lo hacemos todos nosotros mucho, musitar. Musitar es hablar en voz baja, susurrar. Musitar es cuando tu jefe en el trabajo te dice, mira, tienes que hacer esto, y te lo dice de mala manera, y claro, tú en la cara no dices nada, las espaldas. Entonces, cuando te dice eso, y tú estás después todo el día, yo tengo que aguantar esto por 1.200 euros, y no sé qué, porque si encuentro otro trabajo, yo me voy, porque siempre no se cuenta, porque se ha creído. Eso es musitar. Seguir haciendo tus labores diarias. ¿Cuántos han musitado alguna vez en el trabajo? ¿Cuántos han puesto verde a la gobernanta, al jefe, al otro y al otro en el trabajo? Eso es musitar. Musitar es cuando discutes con tu esposo o con tu esposa y estás en el trabajo haciendo cosas. Me has creído desde que llegué a casa, lo voy a cantar a las 40, lo voy a decir no sé cuánto. Eso es musitar. Eso literalmente es musitar. Cuando los padres llaman la atención a los jóvenes, ¿verdad? Seguramente tú lo has hecho, el otro. Tú también lo has hecho, Angélica, alguna vez, segura. No sé si tú lo habrás hecho. Cuando nos llaman la atención y damos un portazo y nos metemos en la habitación. Porque mi madre siempre piensa que tiene la razón. Eso es musitar. ¿Lo has hecho tú alguna vez? Está musitando ahora. ¿Por qué se ha creído este pastor? ¿Por qué está diciendo eso? Siempre me coge a mí de ejemplo. Meditar es estar haciendo tu día a día, pero con la palabra de Dios en tu mente y en tu boca. Bienaventurado el que medita en la palabra del Señor. Bienaventurado el que está en el trabajo y está diciendo, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, bienaventurado el varón que está haciendo las cosas bien, bienaventurado porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, bienaventurado. Y estás haciendo tus cosas y estás recitando la palabra de Dios, estás musitando, estás meditando, estás susurrando constante y permanentemente la palabra de Dios. Eso es lo que significa estar meditando en la palabra del Señor, que siempre esté en tu mente y en tu boca la palabra de Dios, que no es otra cosa que fue también lo que Dios le pidió a Josué. En Josué 1:8 dice, nunca, no dice solo los domingos, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces si musitas, si meditas en la palabra de Dios, entonces harás prosperar tu camino y mi querido hermano, todo te va a salir bien. Pero ¿cuál es la recompensa de ser bienaventurado? No, perdón, de vivir como un bienaventurado. ¿Cuál es la recompensa de no andar con malos, de no estar con pecadores, de no sentarse con escarnecedores, de deleitarse en la palabra y de meditar en ella? ¿Cuál es la recompensa? Versículo 3. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El hombre que hace las cosas correctas, el hombre y la mujer, y los jóvenes, la persona, la Biblia lo resume en el varón. El varón que hace las cosas correctas, que camina correctamente delante de Dios, lo primero es que será plantado, dice la Biblia. No será inestable en su vida, sino que tendrá estabilidad. Está plantado en el reino de Dios. No está un día aquí, un día allá, no está diciendo hoy sí, mañana no, está plantado, dice la palabra. Claro, los que hemos vivido una vida fuera de Dios, ¿cuántos han vivido una vida fuera de Dios? En tu antigua manera de vivir. ¿Los demás también o es que todavía están en la antigua manera de vivir? Todos, muchos de nosotros, ¿verdad? Hemos vivido en la antigua manera de vivir, sabemos de lo que está hablando aquí David, haciendo cosas indebidas. Sabemos a lo que se refiere esto, ¿verdad? Cuando uno no vive correctamente, está siempre con el miedo de que lo pillen, no está plantado, siempre está con el miedo, ¿verdad? ¿O no? Los jóvenes cuando nos escapamos, no, se escapa, yo nunca me escapé del colegio, y llegabas a casa con ese miedo de, si me pillan, y si lo saben, y si no sé qué. Los adultos cuando hemos hecho cosas que no están bien, siempre con el miedo de que nos pillen, siempre escondiendo cosas, siempre con mentiras, siempre viviendo en lo oculto, el móvil siempre boca abajo, no vaya a ser que me llegue un mensaje delante de mi mujer, delante de mi marido, no, la contraseña solo la tengo yo, que tienes que ocultar. No, ese silencio me asusta mucho, Uf. Las redes sociales son privadas, no te tengo ni como amigo en el Instagram. Jaja, digo yo. Dobles cuentas, no digo dónde voy, con quién voy, qué voy a hacer, a qué hora regreso. ¿Cuántos han vivido así en su antigua manera de vivir? ¿Cuántos, a ver la mano? Solo Arley y yo también por aquí, ¿verdad? Diego, con esa cara de santo no me digas eso, hombre, que también hacías eso, ¿verdad? El móvil siempre boca abajo. Sí, dice sí. Pero eso es en la antigua manera de vivir. Hoy nos dormimos y dejamos el móvil desbloqueado, ¿amén? Hoy dejamos que nuestra esposa entre en las redes sociales, ¿amén? Mi mujer tiene mis redes sociales abiertas en su móvil. Mi WhatsApp está 24 horas abierto en ese ordenador. Y creo que mi mujer no entra, o eso me ha dicho. Lo dudo. Pero yo lo hago por mi seguridad. Lo hago por mi seguridad. Porque mira que el que piense que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Y aquí cuando yo recibo un mensaje de alguna mujer, ¿sabes lo que hago rápido? No, mira, inocentemente le digo, mira, ¿sabes quién me manda un mensaje? Fulano, mírale, contéstale tú. Una vez Ronald sabe esto. Una mujer me manda un mensaje un tanto... Ronald, ¿tú qué sabes poner el acento? Bueno, no te voy a pedir que lo ponga. Una chica colombiana me dice, ay, pastor, póngale el acento colombiano, yo no sé cómo es bien. ¿Y será que usted me puede venir a arreglar el aire acondicionado? Digo, sí, claro, a eso me dedico, yo voy, pero es que hoy no tengo sitio. Ay, pastor, yo hasta por la noche estoy disponible, yo voy y abro a las 10 para ti. Yo, Damari, escucha esto. Se quedó en visto, lógicamente. Tenemos que ser serios y caminar decentemente y con orden delante de Dios. Y no tener cosas ocultas. Porque la persona que no está plantada, sino que está expuesta a que de repente venga una calamidad. Dice el Proverbio 6:15, por tanto su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Aquellas personas que no están plantadas, que están a las escondidillas ocultando cosas, súbitamente viene su calamidad. De repente todo está bien y un día todo se te tuerce. Un día Dios lo saca a la luz. Un día, como dicen por ahí, perdonen la expresión, quizás no es la correcta, o para ustedes no la entienden, a todo cerdo le llega su San Martín. ¿Entienden esa expresión?
Nosotros podemos estar durante un tiempo ocultando cosas. ¿Cuántos han ocultado cosas alguna vez? Yo levanto la mano aunque no lo haga, porque si no la levanto ustedes no la levantan. ¿Cuántos han ocultado cosas alguna vez? ¿Verdad? Y pensamos que nos salimos con la nuestra porque nadie se enteró. Pensamos que salimos victoriosos porque nuestra esposa no se enteró, porque nuestro esposo no se enteró, porque el tonto del pastor nunca se enteró de lo que hice y me tiene siguiendo y me tiene sirviendo todavía aquí. Yo no me enteré, pero hay uno que sí se enteró. Y Pablo le dijo a los Gálatas, no se engañéis, Dios no puede ser burlado. A tu esposo te puedes burlar de él, a tu esposa te puedes reír de ella, incluso con la querida te puedes reír de ella. A tu pastor lo puedes decir lo que quieras, a los hermanos de la iglesia te puedes burlar, pero no te engañes, a Dios nunca te vas a burlar de él. Por eso nosotros tenemos que caminar decentemente delante de nuestro Dios. Pero Dios no nos planta como cualquier árbol, sino como árboles plantados junto a corrientes de agua. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Me encanta, no me quites el versículo, porfa, me encanta esta expresión que dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Yo digo, ¿por qué David no escribió junto a corriente de agua, que sería lo normal, sino que pone corrientes de aguas en plural? Porque cuando uno está caminando en orden, tiene muchas corrientes de agua que le bendicen, no dependemos solo de una. Tenemos la corriente de agua del perdón que nos bendice y que nos llena diariamente. Tenemos corrientes de agua de la misericordia que nos bendice también. Tenemos la corriente de agua de la gracia, tenemos la corriente de agua de la bienaventuranza y tenemos infinidad de corrientes de aguas que nos bendicen en nuestra vida. El que hace las cosas correctas está tan bendecido que siempre da fruto. Siempre. Dice el versículo 3, lo leo nuevamente, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Para el justo el bien está garantizado. El fruto está sellado, garantizado. Digo lo mismo que dije esta mañana, por alguna razón, lo desconozco, no lo sé, y gracias doy a Dios por ello. Dios no me ha dado a mí el don de profecía, ni de profeta, ni nada de esto. Creo que Dios me ha dado otras cosas, pero eso no. Pero si yo veo a alguno de ustedes caminando correctamente, yo puedo decir sin miedo a equivocarme, te va a ir bien. Oh, estás usado en la profecía. Que no. Pero te va a ir bien. Isaías capítulo 3, versículo 10 dice, decidle al justo que le irá bien. Díselo sin miedo. No es una palabra de aliento nada más, no es una palabra de ánimo, es una realidad. Isaías dice, dile al justo que le va a ir bien. Sin problema, cuando veas a un varón, a una mujer caminando rectamente delante de Dios, aún pasando dificultades, dile, no te preocupes, que te va a ir bien. No te preocupes, que pronto vas a ver cómo te va a ir bien. Porque Dios bendice a los que caminamos correctamente. El fruto está asegurado, la bendición está garantizada para el que hace las cosas bien. Y no nos van las cosas bien durante un tiempo. No es que hoy estoy bien y mañana no, sino que la Biblia dice que nuestra hoja no cae. No voy a entrar aquí a dar estudio primero porque no soy profesor en eso, pero no voy a entrar en dar estudios de ciencias naturales, pero todos sabemos que hay dos tipos de árboles. Árboles de hoja caduca, que es esos árboles que se pelan en otoño, que cae su fruto, no porque estén enfermos ni nada de eso, sino porque es su naturaleza, se tienen que pelar para volver a florecer, para volver a retoñar, para volver a estar hermosos, verdes, con flores. Pero hay un tiempo que están secos, hay un tiempo que están animados. Y luego hay otro tipo de árboles que es de hoja perenne, una hoja que nunca cae, una hoja que sea agosto, que sea septiembre, que sea enero, que sea abril, que sea julio, que sea otoño, primavera, verano, invierno, da lo mismo, su hoja no cae. Y dice la Biblia, si tú caminas correctamente, Dios te va a plantar como un árbol junto a corrientes de agua que vas a dar siempre fruto y tu hoja no va a caer. Siempre vas a estar florecido, siempre vas a estar en victoria, en bendición. Y lo más hermoso de todo es que hagamos lo que hagamos, dice la Biblia, prosperaremos. Pero ojo aquí, no prosperamos por nosotros mismos, sino que como estamos siempre deleitándonos y meditando en la palabra, siempre vamos a ser
lo que la palabra de Dios dice, porque recuerda que nosotros estamos musitando. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Bienaventurado porque va a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae, que da su fruto a su tiempo y todo lo que haga prosperará. Estamos todo el día así, todo el día musitando en la palabra de Dios. Por lo tanto, siempre actuamos conforme a la palabra de Dios. Y entonces nos encontramos con este maravilloso texto de Isaías capítulo 55, versículo 11, que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, dice Dios, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando caminamos correctamente delante de Dios, puertas abiertas delante de nosotros. Aquel que vive una vida como Dios manda tiene garantizada la bendición, porque no está jugando a la ruleta rusa donde a veces se gana y a veces se pierde. No estamos jugando a la lotería donde a veces se gana y a veces se pierde. Estamos apostando y desgastando nuestra vida en Dios, que siempre está la victoria en Él, porque en Cristo somos más que vencedores. Y antes de terminar, David quiere destinar 2 versículos a los que viven una vida que no agrada a Dios. Dice el versículo 4, atentos a esto: no así los malos, dice David, que son como el tamo que arrebata el viento. Qué bueno sería que esta noche puedas leerte este salmo con toda esta explicación que estamos dando. Y te vas a dar cuenta cómo David empieza de menos a más. En el versículo 1 empieza a hablar de una cosa, en el versículo 2 empieza a bendecir más a los justos, en el versículo 3 está como en la cresta de la ola, está en un éxtasis hablando, bendiciendo a los justos, y de repente dice en seco: no así los malos. No se equivoquen aquellos que andan en desorden, dice David. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Mientras que los justos somos plantados como árboles, los malos son como las pequeñas ramas de trigo, ese es el tamo, que son llevados por el viento. Un día están bien, al otro día no. Hoy me como el mundo con el Señor y mañana no vengo ni a la iglesia. Pastor, aquí me tienes para lo que sea, y al día siguiente no vienes ni por aquí, no me coges ni el móvil. Son como tamo llevado por el viento. Los malos no tienen ningún tipo de seguridad. Mira, por no tienen ni paz. Los que no caminan correctamente no tienen paz. Dice la Biblia en Isaías capítulo 48, versículo 22, no hay paz para los malos, dice el Señor. ¿Cuántos tienen paz aquí? Yo con 20.000 millones de problemas que tengo, yo me acuesto. A los 3 minutos no te voy a decir cómo estoy ya. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero dice la Biblia que no hay paz para los que hacen el mal. Y no solamente no tendrán seguridad aquí en la tierra, sino que en su eternidad todavía es más penoso. Salmos 1:5 dice: por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esto de no se levantarán los malos en el día de juicio es una referencia a cuando un día todos tengamos que presentarnos delante de Dios. Un día todos, y querida y bella iglesia, nos vamos a tener que presentar delante de Dios. Y no nada más los creyentes, sino los no creyentes también, todos, dice la Biblia. Porque es necesario que todos compareceramos ante el tribunal de Cristo. Y un día nuestras obras van a ser juzgadas. Y aquí en la tierra puede ser que algunos hayan salido con la suya, hayan, usando un vocabulario del mundo, hayan tenido un golpe de suerte y les haya ido bien la jugarreta que hicieron, pero un día vamos a ser juzgados. Un día dice la Biblia que toda rodilla se va a doblar delante de Dios. Aquellos que hoy andan erguidos, aquellas que hoy andan erguidas, altivas, diciendo que se valen por sí mismas, por sí mismos y que no necesitan de Dios. Un día, dice la Biblia, van a tener que doblar rodillas. La diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros lo vamos a hacer voluntariamente, de buena gana. Nosotros cuando veamos a Cristo en ese tribunal nos vamos a arrodillar voluntariamente y nuestra lengua va a reconocer que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Pero no así los malos, que ese día vamos a ser juzgados. Y Dios quiera que muchos de nosotros podamos ser levantados en el juicio y llevados, ¿verdad?, al trono celestial. Entrar aquí en el gozo
En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esas son las palabras con las que yo sueño todos los días. Lo has hecho bien, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay otros, dice la Biblia, que ese día no se van a poder levantar. No van a poder estar de pie en el día del juicio. Y van a ser echados a un lugar que la Biblia llama infierno. A un lugar que la Biblia denomina más adelante también como el lago de fuego y de azufre. Como un lugar de tormento, donde Dios no nos envía y nos enviamos nosotros. Por eso David dice, bienaventurados las personas que están haciendo lo correcto aquí en la tierra. Bienaventurados todos aquellos que están caminando en orden, que sus pasos están caminando en orden, que no se están burlando ni riendo de Dios, que no se están tomando las cosas a la ligera. Bienaventurados todas esas personas, porque tú sí que te vas a levantar en el día del juicio. Y por último dice el versículo 6, porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Si no es por reverencia a Dios, hazlo por respeto a mí, por favor. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. La Biblia dice que Dios conoce el camino de los justos. Y Dios permanece atento a nuestra vida. Aquel que su ojo no se duerme, aquel que no descansa, está pendiente siempre de nuestra vida. Él conoce nuestro caminar. Él conoce, como dice la Biblia, nuestro despertar, nuestro acostar. Él conoce todo. Nos conoce aún mejor que nosotros mismos, porque la Biblia dice que Él pesa nuestros corazones. Hay intenciones en tu corazón que tú desconoces, pero que Dios no. Por eso ha traído una palabra, para que esta palabra pueda entrar en lo más profundo de tu ser y discierne tus pensamientos, discierne esas intenciones del corazón. Y pueda entrar por dentro como una espada de dos filos y separar lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Y junto con la palabra entra el Espíritu Santo que te quiere convencer de pecado, y hay una lucha en el interior por querer hacer el bien, y de repente sigues estando en el mal. Sabes que hay que cambiar, pero sigues ahí, es una lucha. Pero mientras estés en esa lucha, estás siendo bienaventurado, porque el Espíritu Santo está tratando de convencerte. Jesús dijo que el Espíritu Santo convencerá de juicio, nos convencerá de pecado. El problema es cuando ya te da lo mismo el pecado que cometes, cuando ya no hay remordimiento o acusación a la conciencia. Si te pasa eso, te ruego urgentemente, por favor, que en esta semana hables conmigo, con mi mujer o con Rey o con Mélida, porque tenemos que orar fuertemente por ti. Pero si todavía estás teniendo esas batallas, si todavía a pesar de tus pecados sigues sintiendo como el Señor te está hablando y te está diciendo, ponte en orden, mi querido hermano, vas por buen camino, pero es hora de tomar una decisión. Es hora de tomar una decisión. Bienaventurado el varón que camina correctamente delante de mí. Bienaventurado el varón, dice Dios, que no está con pecadores, que no está con escarnecedores, que no está con los malos, sino que se deleita en la palabra del Señor. Medita en ella, se goza en ella. Bienaventurado a la mujer que aún sabiendo lo que el mundo ofrece, prefiere la palabra de Dios. Bienaventurado el joven que rechaza todos los placeres habidos y por haber que este mundo ofrece por seguir a Cristo y a su palabra. Un día habrá una gran diferencia entre aquellos que sirven a Dios y que no lo hacen. Y el consejo que la palabra de Dios nos está dando en esta tarde es: camina correctamente delante de Dios. Así comienzan los salmos. Camina correctamente delante de Dios. A partir de aquí en adelante tienes 149 alabanzas hermosas. Pero lo primero que dice Dios es: camina correctamente. Pon tu vida en orden. Pon tu vida en orden delante del Señor. Vive para el propósito por el cual Dios te ha creado. No entregues tu vida, tu cuerpo a las pasiones, a los deseos. Porque un día todos vamos a tener que rendir cuentas. Un día todos nos presentaremos delante del tribunal de Cristo. Y yo oro en esta noche en el nombre de Jesucristo para que tú derrames temor sobre tu iglesia, Señor.
para que no seamos como esos a los que Pablo tuvo que dedicarle esta fatídica frase: de Dios nadie se burla, porque si la dijo es porque había algunos que se estaban burlando. Oro en el nombre de Jesucristo para que todos los que aquí estamos, desde el menor hasta el mayor, entendamos que tenemos que andar correctamente delante de Dios. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a caminar en orden delante de ti. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como es digno de tu evangelio, digno de tu palabra. Y si en algo hemos fallado, Señor, si estamos andando en consejo de malos, si estamos en camino de pecadores o ya nos hemos sentado en silla de escarnecedores, te pedimos perdón, Señor. Aprovecha en este momento para pedirle perdón al Señor, para arrepentirte de todas las cosas que quizá has hecho que están mal. Si quieres ponerte en pie, ponte en pie. Si te quieres arrodillar, arrodíllate. Si quieres permanecer sentado, hazlo. Pero me gustaría que todos, por favor, sin excepción, comencemos a hablar con el Señor, a orar. Comencemos a orar, a pedirle perdón al Señor por tantos pecados cometidos. Señor, nos arrepentimos, Señor. Nos arrepentimos de andar en consejo de malos. Nos arrepentimos de estar en camino de pecadores. Nos arrepentimos de sentarnos en silla de escarnecedores. Perdónanos, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesucristo que tú nos ayudes a vivir en rectitud delante de ti. Señor, oramos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a caminar decentemente, con orden, Señor. Que tú guíes nuestros pasos, que tu palabra sea esa luz, esa lumbrera que guía nuestros pasos. Oro en el nombre de Jesucristo por todos aquellos que la palabra de hoy han sido como ese recordatorio, como esa llamada de atención, mi Dios, para que no caigan sacos rotos, Señor, sino que tu palabra, que es poderosa, no vuelva nunca vacía, sino que dé fruto y sea prosperada en todo aquello que tú la enviaste. Oro en el nombre de Jesucristo para que pronto podamos ver fruto, resultado de esta palabra, Señor, y podamos ver vidas cambiadas, transformadas, renovadas, justificadas delante de ti, Señor. Oro por todos esos hombres, mujeres, jóvenes que están teniendo luchas en este momento, luchas de tentaciones fuertes. Quiero decirte que no estás solo, no estás sola, el Señor está contigo, pero tienes que tomar una decisión, tienes que tomar una decisión. Y en esta hora, si tú tomas esta decisión, puedes decir a boca llena: diga al débil, fuerte soy. Soy débil, pero soy fuerte en el nombre de Jesucristo. Es cierto que yo no puedo, es cierto que caigo rápido en pecado, en tentación, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no, pero Dios puede hacerlo. Oro en el nombre de Jesucristo para que tú levantes a los guerreros, a las guerreras, para que tu palabra entre en lo más profundo de cada corazón en esta noche. Oro para que tu palabra sea un deleite para todos los que aquí estemos, Señor. Para que tengamos hambre, para que tengamos sed de tu palabra. Para que no pase un día que no nos enfrentemos a ella, que no nos miremos como si fuera un espejo, dice Santiago en tu palabra. Oro para que nos dejemos convencer de pecado por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a apartar la soberbia, el orgullo de nuestra vida, mi buen Dios. Ayúdanos porque muchas veces el orgullo quiere salir a flote. La soberbia, la altivez muchas veces quiere salir a flote. Pero en esta hora te pido que me ayudes, Señor. Que me ayudes a humillarme delante de ti siempre, porque yo quiero caminar correctamente delante de ti. Qué bonito sería que puedas hacer esta oración. Yo quiero caminar correctamente delante de ti. Díselo quizá con tus palabras, como quieras, pero díselo en esta noche al Señor. Quiero caminar correctamente delante de ti, Señor. Quiero caminar en orden. Quiero caminar bien. Quiero caminar con una vida que te agrade, Señor. Gracias, mi Dios.